Hola familia, que Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por todas sus bendiciones durante el año 2020, durante el año o que vienen ahora para el año 2021. Nunca nos equivoquemos en darle gracias a Dios por lo que hemos vivido en el año 2020. No neguemos que la bendición de Dios ha estado con nosotros. Yo sé que algunas familias tristemente han perdido miembros por o como consecuencia de esta pandemia. Pero también sé que Romanos 8:28 sigue estando allí escrito en la palabra de Dios, entendiendo que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. O sea, los que conforme a su propósito para hacer su voluntad son llamados. Bendito Dios, yo te pido que hables a nuestra vida a través de tu palabra y ministres a nuestros corazones a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, es obvio que para llegar a algún lugar, si usted tiene algún plan, si usted tiene algún objetivo, si usted tiene alguna meta, para llegar a ese lugar, usted y yo tenemos que tomar un camino. Porque todos los lugares tienen un camino para llegar. Hay caminos largos, hay caminos cortos, hay caminos angostos, hay caminos anchos. Pero tenemos que escoger un camino. Y una vez que tenemos un objetivo y tenemos un camino, usted y yo tenemos que caminar. Es muy interesante porque la Biblia nos habla constantemente de caminar y de caminos. Si usted pone solo la palabra camino, y en un buscador de la Biblia se va a impresionar de las 700, 800 veces que esa palabra es mencionada en la Biblia. Porque todo lo que usted y yo queremos hacer, lograr, tener, etcétera, implica un caminar. Tenemos que caminar en alguna dirección. Tenemos que escoger algún camino. Y en ese sentido, la vida cristiana no es la excepción. La vida cristiana es un camino que nos lleva a un destino. Y ese destino es la vida eterna en Cristo Jesús. La vida eterna en nuestro Salvador. Pero inclusive ahí hay que caminar. Tenemos que caminar por el camino que Él ha puesto para nosotros. No es entonces de sorprenderse que cuando Jesucristo muere, luego resucita, se presenta y luego asciende nuevamente al cielo. Y luego viene el Espíritu Santo enviado por Jesucristo durante el tiempo de Pentecostés a toda la gente que estaba allí en el aposento alto. Cuando esto ocurre, arranca entonces la familia iglesia, porque era una iglesia, sí, congregación, pero era familia, sí, porque vivían como familia. Arranca la familia iglesia primitiva. Y esa familia iglesia primitiva, la gente no sabía cómo llamarla, no le tenían nombre, ellos mismos no se tenían nombre. El nombre cristiano, cristianismo y todo eso apareció varios años después. No sabían cómo llamar a toda esta gente que ahora estaba creyendo en ese hombre, que tampoco estaban muy seguros cómo llamarlo, si llamarlo Jesús, si llamarlo, ¿cómo le llamaban? Probablemente no le llamaban Cristo todavía, porque muchos de ellos no habían entendido que Él era el Cristo, el Mesías, el ungido. Y entonces empezaron a llamarle al cristianismo este camino y a los que se hacían cristianos los de este camino. De tal manera que la primera vez que se le llama cristianos a los cristianos ocurre por allá más o menos 10 años después de la ascensión al cielo de nuestro Señor Jesús. Usted lo puede ver en Hechos capítulo 11, 26, donde dice: se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero ¿cómo se les llamó durante esos 10 años? Hoy día se nos llama a los que creemos en Cristo cristianos, se nos llama creyentes, se nos llama nacidos de nuevo, etc.
¿Cómo se los llamaba? En Hechos capítulo 9, versículo 2, usted va a ver al apóstol, que todavía no era apóstol, Pablo, a Saulo de Tarso, más exactamente, al fariseo, pidiendo cartas para, versículo 2, las sinagogas de Damasco, Hechos 9:2, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y a partir de allí usted va a ver la mención de este camino y los de este camino varias veces en el libro de los Hechos. Por lo menos lo va a ver unas 5 o 6 veces. Este camino, los de este camino, perseguía yo este camino, perseguía yo a los de este camino, decía el apóstol Pablo contando su testimonio, etcétera, etcétera. Pero también entonces es importante entender por qué se les llamaba a ellos los de este camino, por qué se les llamaba este camino, los del camino. Y les acabo de decir al inicio de este tema que la Biblia está llena de la palabra camino. Aparece cerca de 700, 800 veces. Y usted va a encontrar el camino del Señor, los caminos de Dios, el camino aquí, el camino allá, muchas veces. También habla del camino de maldad, el camino de perversidad, etc. Por eso les dije, hay muchos caminos. Depende del objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? Depende de tu objetivo, ese es el camino que tienes que tener. Y ahí entonces vas a definir cómo vas o en qué dirección vas a caminar. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 3, versículo 17, me dice que los caminos de Dios son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Yo quiero ese camino. Yo quiero el camino de Dios. Yo quiero este camino, el que es deleitoso, el camino de paz. Pero usted puede seguir leyendo la Biblia en Juan 14:6, como Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y lo dejó claro, hay solo un camino en singular que lleva a Dios. Para aquellos que creen que todas las religiones son lo mismo y que todos los dioses son lo mismo, lamento sacarlos de su grandísimo error. No, hay un solo Dios verdadero. Y ese único Dios verdadero es el que creó los cielos. Él envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz y envió a su Espíritu Santo a habitar en nosotros. Si el Dios que usted ha escuchado, por otro lado, no tiene esas características, no estamos hablando de Dios, el único. Y el único camino para llegar a Dios, este Dios, el verdadero, es Cristo. Yo soy el camino y nadie viene al Padre sino por este camino, dijo Jesús. Qué hermoso pasaje. O por ejemplo, en Mateo 3:3 vemos la profecía cumplida del profeta Isaías, hablando de Juan el Bautista. Pues Juan el Bautista, es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El camino del Señor. Preparad el camino del Señor, el camino maravilloso de Dios, el camino deleitoso, el camino angosto que nos habla el Señor Jesús en Mateo 7:14. Él allí nos habla de un camino angosto. Dice que angosto es el camino que lleva a la vida. No se confunda, si el camino que usted está caminando es ancho, ese no va para la vida. Si está llena de deleites, de placeres, de hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero, usted no está caminando en la dirección de Jesús. El camino hacia Jesús, el camino a la vida eterna, el camino al Padre, el camino deleitoso, el camino de vida, es un camino angosto. Es hermoso cómo la palabra de Dios se refiere tantas veces y tantas veces utiliza la palabra camino. O por ejemplo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo,
en Primera de Corintios 12. ¿Se acuerdan que Primera de Corintios 12 me habla de los dones? Y Primera de Corintios 13 me habla del amor de Dios. Y el apóstol Pablo nos hace un reto muy interesante en el último versículo del capítulo 12 de Primera de Corintios y nos dice: procurad pues los dones mejores. Dios quiere que usted y yo tengamos dones. Para eso envió el Espíritu Santo. Para eso el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. Él quiere que su familia e iglesia tenga dones y los use para la gloria de Dios. Pero, dice el apóstol Pablo, yo os muestro un camino aún más excelente que el de los dones. ¿Y cuál es ese camino? El camino del amor. Porque el camino del amor es el camino que lleva a Cristo. Es el amor el que conduce a Cristo. Usted puede predicarle a toda la gente el camino al infierno, el camino del pecado, el camino a la perdición, el camino al diablo. Usted le puede predicar todo eso. Y yo escucho muchas veces aquí en las ciudades de Oceanía predicadores callejeros predicar en esa dirección. Déjeme decirle que si la persona que está escuchando no cree en Dios, tampoco cree en el diablo, y no cree en el infierno, y no cree en el cielo, y no cree en nada. Pero sí déjeme decirle, usted que le gusta predicar de la ira de Dios, que es bíblica, pero que la Biblia no me habla del camino de la ira, pero sí me habla del camino del amor. Déjeme decirle que hay una necesidad básica en todo ser humano, que es la que nos va a permitir llevar aún a los ateos más incrédulos a los pies de Dios, y se llama el amor de Dios. El camino más excelente, el amor de Dios. La manifestación de la teoterapia, la manifestación del poder de Dios en sanidad en el hombre, sanando su espíritu para que tenga comunión con Dios, sanando su alma para que su mente, sus emociones y su voluntad funcionen ahora sí bien, y sanando su cuerpo. Ese es el camino más excelente. Y ese camino más excelente no lo abrió ni más ni menos que Jesucristo. ¿Cuándo? En su muerte. Cuando Él muere, el velo del templo se rasga, y cuando la Biblia habla de un velo, ahí está hablando de una cortina bien gruesa que no permitía al que estaba en el lugar santo, en el tabernáculo, en el templo. El que estaba en el lugar santo no podía ni ver ni entrar al lugar santísimo, lugar al que solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. Pero vea qué interesante y hermoso lo que nos dice el autor de Hebreos en Hebreos 10, 19, 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, es Cristo obviamente, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El camino que Cristo nos abrió para que usted y yo vengamos al Padre es solo uno. Por eso Jesús en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el velo, la carne de Él fue rasgada, rota, para que usted y yo, por ese camino abierto por Cristo, ese camino angosto, camino deleitoso, camino delicioso, podamos llegar al Padre. Y esta es la invitación que hoy te tengo. Decide por fin caminar en este camino. Decide por fin caminar en la dirección del Padre, en la dirección de la vida eterna, en la dirección que Jesucristo nos marcó, nos enseñó, nos mostró, abriendo con su propio cuerpo el camino al Padre.
Mi invitación es a que camines por este camino para que tengas vida nueva, vida abundante, vida eterna, vida con propósito, una vida digna de ser vivida y para que disfrutes del amor sobrenatural de Dios que está a tu disposición 24/7. Y todo lo que tienes que hacer es caminar por este camino. Pero ¿sabe quién camina por el camino? El que cree en ese camino. Si tú no crees que este camino te va a llevar, tú no lo vas a caminar. Si tú no crees, si tú vas a tomar un camino y crees que ese camino no vas a caminarlo porque vas a decir, no lo camino porque voy a perder mi tiempo. Ahí entonces se requiere fe. Por eso la palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que a Jesucristo se le recibe por fe. Porque yo tengo que creer que este camino, el que abrió Jesús, es el camino al Padre, a la vida eterna, a la vida con propósito, a la salvación, a la morada celestial, al cielo, a la presencia de Dios. Y esa es la invitación que te hago, que creas y camines, que creas y cambies de tu camino y dejes tu camino de pecado y dejes tu camino de maldad y dejes tu camino equivocado que no te va a llevar a ningún lugar bueno y vengas al camino angosto y camines por este camino. Si esa es tu decisión hoy día, yo quiero que tú repitas una oración conmigo y le digas, Señor Jesús, gracias por abrir este camino para poder llegar a Dios, al único, al verdadero. Hoy decido dejar todo otro camino en mi vida para tomar este camino y nunca salirme de él en el nombre de Jesús. Te reconozco a ti, Jesús, como el que me abrió el camino para darme salvación, vida eterna. Allí en la cruz con tu muerte lo hiciste y te doy gracias por tu obra. Por eso te entrego en mi vida en tus manos para que tú me hagas el hijo que tú anhelas que yo sea para tu gloria, para exaltación de tu nombre y para llevar a otros a este camino en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso, familia. Qué hermoso caminar por este deleitoso, delicioso camino de paz, camino de amor, camino de justicia y tantos nombres que la Biblia le da. El camino de Dios. Así es que, familia, están invitados a este camino. Bienvenidos a este camino para nuestro encuentro personal con Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Los amamos a todos. Un abrazo. Que Dios los bendiga. Chao, chao.